Riley se va a convertir en mamá y la nostalgia podría dominar su mente, pero la culpa y el estrés van a convertir la sala de control en un caos, hasta que una nueva emoción lo cambie todo. Ya lo sabes, ¿verdad? Está comenzando otro Cine Wave. Nostalgia. La nostalgia va a apoderarse de la mente de Riley, porque cada película habla de una etapa de la vida de la niña. La primera fue la infancia, con alegría y tristeza. La segunda, la adolescencia, con ansiedad. Por eso tiene sentido que la tercera sea sobre la vida adulta de Riley, cuando la nostalgia hará que recuerde el pasado, pero eso podría ser peligroso. Mira esta escena de Intensamente 2. La nostalgia entra al panel, pero le dicen que todavía es demasiado pronto para ella. Si la próxima película avanza hasta la vida adulta, entonces su momento finalmente habría llegado. Y eso también quiere decir que existen otras emociones. La imagen de la portada representa nuestra teoría: Riley adulta, casada y esperando una hija. Esto no ha sido confirmado, pero encaja con el patrón de la franquicia. Recordemos que esto tiene sentido, ya que la primera escena de esta franquicia muestra a Riley cuando todavía era una bebé. Riley va a mirar a su hija y recordar su propia infancia. Para hacer feliz a su hija, intentará recuperar las tradiciones que vivió con sus padres. Claro, la nueva niña, a quien podemos llamar Emily, crecerá rápido. Los niños siempre crecen demasiado rápido. Por eso será la nostalgia, porque hará que Riley piense que el tiempo está pasando demasiado rápido y que se está perdiendo las diferentes etapas de la vida de su hija, mientras intenta adaptarse. Y claro, como la nostalgia vive del pasado, Riley va a sentir que los mejores momentos de la vida de su hija están quedando atrás. Eso es peligroso. Mientras crece, su hija va a sufrir, y eso hará que Riley se sienta mal, como si el dolor fuera suyo. Y eso lleva a un nuevo sentimiento: la empatía. Empatía. La empatía hará que Riley sienta el dolor emocional de su hija. Cuando Emily llore o se enferme, Riley no podrá quedarse observando desde afuera. Mira cómo Alegría intentó impedir que Tristeza actuara en la primera película. Ahora, imagina ese mismo impulso viniendo de la empatía. Riley sentiría el dolor de su hija e intentaría evitar cualquier sufrimiento. El problema es que la empatía también puede ser mala. Recuerda, en todas las películas, una emoción toma el control de la mente de Riley. Primero fue alegría, después ansiedad. Si la nostalgia le da espacio a la empatía, podría dejar de ser algo bueno y convertirse en un control exagerado sobre la vida de Emily. Ya viste a alegría y a ansiedad hacer eso, y siempre salió mal. Intentar prever cualquier problema, como lo hizo ansiedad. Y lo peor de todo, la empatía podría hacer que Riley piense que ser una buena madre significa saber siempre cómo resolverlo todo. Y sí, la empatía es una emoción buena, pero también crea expectativas imposibles. Y como no es posible resolverlo todo, una nueva emoción aparecerá para tomar el control: la culpa. Culpa. Este sentimiento de culpa hará que Riley piense que es un fracaso como madre. Si la bebé llora, pensará que no sabe cómo resolver el problema. Si pierde la paciencia, creerá que ella misma fue quien lo causó. Si necesita trabajar porque todo el mundo lo necesita, Riley se sentirá culpable por haber dejado a su hija en casa para encargarse de otros problemas, por no tener tiempo para cuidar de la niña. ¿Recuerdas el sentido del yo creado por las creencias de Riley? Ahora, imagina a la culpa alimentando ese sistema con una sola frase: no soy una buena madre. ¿Y crees que eso es lo peor? Para nada. La culpa es una emoción que no quiere sentir, y para evitarla, Riley intentará controlar cada detalle, es decir, trabajará todavía más. ¿Sabes qué provoca eso? Una nueva emoción: el estrés. ¿Sueles ver nuestros videos para no estresarte? Comenta el hashtag sí para que nosotros lo sepamos. Estrés. Mucha gente piensa que el estrés es lo mismo que la ira. Si piensas así, debes saber que estás equivocado. La diferencia es que la ira intenta encontrar a alguien a quien culpar y castigar, pero el estrés tiene un enemigo diferente. El estrés lucha contra el reloj. Él piensa que no tiene tiempo ni energía para nada. Si esta emoción se apodera de la mente de Riley por culpa de la culpa, entonces estamos hablando de una emoción que correrá de un lado para otro. Mira cómo ansiedad corría por el panel intentando preverlo todo en la segunda película. El estrés podría repetir ese movimiento, pero con otro enemigo: el tiempo agotándose. El estrés sabrá que no puede con todo e intentará salvar lo máximo posible de la mente de Riley y dejar que una parte de ella muera. Parece que encontramos la emoción dominante, el estrés, pero él necesita esconder su propio caos para no sentir culpa. Y es ahí cuando el orgullo toma el control del panel. Orgullo. Cuando llegue el orgullo, tendrá dos lados: el que celebra cada logro de su hija, aunque sea pequeño, lo que hace que Riley sienta que está protegiendo su bien más preciado, que es su hija, y fortalece el vínculo entre ellas. Pero hay un problema. Nosotros dijimos que el estrés sería quien traería al orgullo, y el conflicto comienza aquí. El orgullo exige que Riley sea la madre perfecta, le impide revelar que está cansada y hace que no pida ayuda, porque quiere ser la mejor de todas las madres. Todo para no sentir la culpa de haber fracasado, porque siente empatía por su hija y quiere que Emily sea feliz, igual que ella lo fue cuando era niña. Todo está conectado con la nostalgia.
familia, y el orgullo hace que las personas se comparen unas con otras. Para hacerla mejor, Riley va a crear una falsa máscara de perfección en la que todo está bien, pero en el fondo, el estrés lo destruye todo. Las consecuencias serán las mentiras que les contará a todos para evitar que la juzguen. Y mientras más esconde Riley lo que siente, más se aleja de los demás, y menos personas podrán darse cuenta de lo que necesita. Es en ese momento cuando nace una nueva emoción, la soledad. Soledad. Riley va a empezar a sentirse sola. Eso es lo que siempre les pasa a las personas que han sido dominadas por el orgullo. Claro, ella no se dará cuenta, pero todo ocurre porque se alejó de su familia por miedo a que la juzgaran por no ser lo suficientemente buena. Se siente responsable de todo y no puede descansar porque tiene que evitar los problemas. Esconde que está agotada y nadie comprende qué tan grave es el problema. Incluso rodeada de personas, como su esposo, siente que está sola porque cree que únicamente ella se preocupa lo suficiente. Pero esa es la ilusión que provoca la soledad. En realidad, no está sola. Solo piensa que lo está porque no permite que los demás la ayuden y no los deja porque es orgullosa. ¿Te das cuenta de cómo cada sentimiento es responsable de esta etapa complicada de la vida de Riley? Pero cuando esa sensación de soledad dura demasiado tiempo, la propia soledad se transforma. Empieza a registrar cada momento de supuesto abandono. Cuando la soledad toma el control, nace una nueva emoción, el resentimiento. Pero antes de hablar de eso, debes saber que aquí en el canal hay un nuevo video todos los días. Así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. Resentimiento. Volviendo al tema. El resentimiento es una de las emociones más peligrosas y puede destruir por completo la vida de Riley, pero curiosamente también puede salvarla. Ya explicamos cómo va a nacer el resentimiento, pero ¿qué hará? El resentimiento es una emoción que, a diferencia de la ira, no explota, se guarda todo. Recuerda cada una de las veces que Riley se levantará de madrugada para cuidar a su hija mientras llora y su esposo sigue dormido. Cada plan que tenía y que tuvo que abandonar, como convertirse en jugadora de hockey para cuidar a su hija cuando todavía era muy pequeña. Cada responsabilidad que asumió sola, sin ayuda, cada injusticia. Y eso hace que el sentido del yo presente nuevos pensamientos como ¿por qué siempre me toca a mí? Al principio, el resentimiento parece destructivo, pero tiene un lado que Riley necesita. Le advierte a la protagonista cuáles son sus límites y le muestra que está soportando más de lo necesario. Cuando el resentimiento se dirige de la manera correcta, ayudará a Riley a establecer límites y compartir las responsabilidades en las que antes no permitía que los demás se involucraran. El problema es que, cuando el resentimiento registra que la otra persona está en deuda, convierte en enemigo a alguien a quien debería amar. Es en este momento cuando otra emoción sufre las consecuencias. El romance. Romance. No hablamos del romance antes a propósito, pero siempre estuvo ahí. Recordemos, como Riley está casada, es evidente que el romance habría estado presente desde el principio, pero a diferencia de las demás, el romance no sería una emoción que intentaría tomar el control de Riley, para nada. Representa la emoción que será expulsada de la sala de control por el resentimiento. Desagrado lo encerrará, rechazando el acercamiento físico del esposo de Riley. Vergüenza impedirá que ella hable de sus inseguridades. El estrés dirá que no existe tiempo para el amor, y el orgullo le dirá a Riley que no necesita a nadie. La falta de romance será un momento de la película que traerá graves consecuencias para su vida como esposa y como madre. El problema dejará de ser solamente que Riley está cansada y se convertirá en algo mucho más serio. Podría perder la conexión con la persona que ama, provocando que la isla de la familia se destruya por completo. Ya vimos cómo las islas de la personalidad se derrumban cuando los vínculos de Riley entran en crisis. Si el resentimiento aleja a la pareja, la isla de la familia podría sufrir otra vez. Pero el romance no necesita derrotar a las demás emociones, solo necesita recordarle a Riley que ella y su pareja antes eran una pareja feliz y que pueden volver a serlo, disfrutando la llegada de una hija. Por eso, él sí podría salir de la mente de Riley, está dominada por sentimientos negativos, y dirigirse hacia el corazón de la protagonista. Por eso, ¿alguna vez escuchaste que el amor habla más fuerte? Incluso durante la crisis, Alegría ayudará al romance a recuperar el amor entre Riley y su esposo, y para lograrlo necesitarán otra emoción, la nostalgia. ¿Nostalgia? Sí, ella otra vez. La nostalgia necesita regresar y siempre estuvo conectada con nuestra teoría. Ahora, con el romance en mente, la nostalgia hará que Riley recuerde su primer beso, el momento en que comenzaron a salir, los juegos de su infancia y quién era ella antes de que comenzara toda esta crisis. El romance y la nostalgia harán que Riley recuerde por qué construyó una vida, por amor, y que los mejores momentos de la vida de su hija no quedaron atrás, porque la felicidad es un sentimiento que siempre debería acompañarnos.
acompañarnos. La nostalgia sabe mirar al pasado con cariño, pero no consigue enseñarle a Riley a valorar el día de hoy. Con la ayuda de alegría y del romance, la nostalgia hará que aparezca una nueva emoción, una que superará todos los problemas y le dará un verdadero significado a la vida de Riley: la gratitud. Gratitud. El nacimiento de la gratitud es el punto más importante del final de la película, porque ella no llegará para expulsar a las demás emociones. Nacerá para cambiar la manera en que Riley ve su propia vida. Ella reorganiza los conflictos de Riley, junto con la empatía, hará que Riley comprenda que, en ocasiones, el sufrimiento es necesario, tal como alegría tuvo que comprender que tristeza también es importante. Junto con la culpa, la gratitud hará que Riley acepte sus errores y comprenda que el fracaso enseña a mejorar. La gratitud impide que el estrés tome el control y le dice al orgullo que Riley no necesita ser perfecta, solo necesita ser buena. En las primeras dos películas, la solución nunca fue eliminar una emoción, fue entender para qué sirve. Por eso, nuestra candidata final no destruiría la culpa ni el estrés. La gratitud le enseñaría a Riley a convivir con ellos. La gratitud le enseñará que la felicidad de Riley no se encuentra en controlarlo todo, sino en amar su propia vida y celebrar el regalo de ser madre, así como nosotros estamos agradecidos de tenerte siempre aquí con nosotros. Por eso, la diversión nunca se detiene en nuestro canal. Dejamos 2 videos en tu pantalla para que elijas y sigas divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en el próximo video.